Estimados alumnos de la Facultad de Filosofía, sede Juan León Mallorquín, bienvenidos a la clase número 3 de Historia de la Educación y la Pedagogía. Se acordarán ustedes que en la clase anterior habíamos estado estudiando juntos los diferentes tipos de educación. Hablábamos de educación sistemática. Dentro de la educación sistemática analizábamos, por ejemplo, la educación formal y la educación no formal. También estudiamos lo referente a la educación asistemática y dentro de ello habíamos mencionado, por ejemplo, la educación informal o refleja. Y justamente subdividiendo habíamos analizado juntos que podían formar parte de este tipo de educación las familias, los vecinos, los medios de comunicación social. Esta vez el tema que nos convoca es un tema también no menos interesante que los demás: enfoques educativos. Y vamos a ir reconociendo algunos objetivos propuestos. Identificar conceptos de enfoques educativos. Interpretar los diferentes enfoques educativos. Y por último, reconocer la diferencia existente entre los enfoques educativos. Entonces, comenzamos preguntándonos, ¿qué significa un enfoque educativo? ¿Qué son? ¿A qué se refiere? Y nos habla precisamente la teoría que constituye una guía sistemática, fundamentada en una o más teorías del aprendizaje, orienta las prácticas de la enseñanza y el enfoque pedagógico que busca justamente la formación y el desarrollo humano integral y social. Un enfoque puede dar origen a un modelo o corriente pedagógica. Y con estas premisas, entonces seguimos. Vamos a ver la clasificación de la educación. Y encontramos en esta parte que pueden haber diversas clasificaciones. Pero vamos a dar énfasis a una clasificación referente primeramente al concepto de persona y sociedad. Las personas optan por contenidos que quieren desarrollar y que sean útiles para sí mismo y también para la sociedad. Y por otro lado, según la acción que desempeñan los actores educativos. Y vamos a ir analizando juntos de a poco. Según el concepto de persona y sociedad, vamos a encontrar tres tipos de educación. Primeramente, la educación academicista; el segundo, educación tecnológica; y por otro lado, educación humanista. Y analizaremos entonces de a poco cada uno de estas clasificaciones. Según la acción de los actores, también encontramos la educación colectiva, educación grupal, educación individualizada y por último, la educación personalizada. ¿Qué entendemos primeramente por educación academicista? Se centra especialmente en el saber de las personas y de la comunidad. Por otro lado, transmite conocimientos que son socialmente valorados, socialmente válidos. Por otra parte, se pone en énfasis la práctica de la memorización. Es de fácil acceso a las informaciones y por otro lado también constituye un enfoque desactualizado, pero al mismo tiempo vigente hasta hoy día en nuestro sistema educativo nacional.
prácticamente surge ya con la aparición de los primeros colonos en América. Desde la colonia prácticamente tenemos acceso a este tipo de educación y sigue vigente, pero ya está desactualizado. Por otra parte, ¿en qué consiste lo que llamamos educación tecnológica? Su nombre lo dice todo, uso adecuado de la tecnología. Entonces, decimos que la educación tecnológica, justamente la tecnología es la que facilita el trabajo. ¿A través de qué cosa? Aplicando conocimientos técnicos y utilizando diversas herramientas. También da énfasis a las habilidades cognitivas y procedimentales para responder justamente a los cambios vertiginosos que surgen en nuestra sociedad actual. Utiliza diferentes fuentes de información y enfatiza por sobre todas las cosas la competencia que denominamos saber hacer. Por otro lado, se aprende a utilizar los saberes, poner en práctica. Y surgió en nuestro sistema educativo nacional alrededor de 1973 con la introducción de una reforma educativa. Seguidamente, la educación humanista hace referencia justamente al valor central que tiene el ser humano. Posee contenido, por ende, espiritual, consagra valores y creencias visibles en las conductas y actitudes y da preponderancia al saber ser, es decir, al ser humano en sí, en su conjunto. Favorece también, por otro lado, el desarrollo personal y, consecuentemente, una convivencia social. Es precisamente el complemento del saber hacer y se convierte en la competencia que se llama ser. Orienta hacia el desarrollo de la persona y la comunidad y surge en el Paraguay prácticamente con la introducción de una reforma educativa que data de 1922. Da también atención a las experiencias personales y también a las condiciones que se encuentra en el ambiente, por ejemplo. Es también participativa, facilita la participación de las personas, pero esa participación responsable en la toma de decisiones. Esa es la primera parte. La segunda parte, entonces, de nuestro enfoque educativo tendremos según la acción de los diferentes actores. Y vamos a ver primeramente que encontramos la educación colectiva, porque hablamos de los actores, de los grupos. Y primeramente entonces analizaremos juntos la educación colectiva. Y vamos a ver algunas características justamente que lo caracteriza a la educación. El aprendizaje es homogéneo. Por otro lado, las personas sirven a la comunidad. Establece la igualdad entre todas las personas y por ende también prevalece la superioridad del colectivo, del grupo en general, sobre lo personal o sobre el individuo. Traspaso también, por otro lado, de contenidos ideológicos. Se utilizan textos únicos que son obligatorios para todos. No existen diferencias entre, por ejemplo, las necesidades ni los ambientes particulares de los actores. Existe unidad e igualdad de los contenidos mínimos que se deben desarrollar, así también igualdad en los criterios de promoción, es decir, para aprobar. Por otro lado, vamos a estudiar la educación grupal y vamos a ver algunas características. El proceso de descubrimiento, intercambio y significación. Da énfasis también a la libertad para explorar, para pensar
y también libertad para poder expresar lo que uno sabe, lo que uno siente, lo que uno piensa. También es un proceso educativo de construcción justamente grupal, así como su nombre lo indica. El aprecio también por la diversidad de ideas, de creencias. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de un grupo. El individuo es grupal en este caso. Por otro lado, también vamos a estudiar la educación individualizada y vamos a estudiar también algunas características. Por ejemplo, la acción educativa que se adapta a la personalidad de cada individuo, teniendo en cuenta justamente su nivel de desarrollo mental, sus intereses y también sus necesidades. El objetivo principal de este tipo de educación individualizada, es el desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades personales. Y por otro lado, entonces, para que ello pueda dar lugar al tipo de educación individualizada, es preciso contar con una variedad de materiales educativos. Se pueden implementar los juegos, por ejemplo, para poder lograr este tipo de educación. Posteriormente, vamos a estudiar la educación personalizada y se caracteriza justamente por las siguientes. Considera diversos aspectos de la personalidad del alumno. Por otro lado, también predomina el desarrollo del dominio afectivo, emocional y también colectivo, es decir, grupal. Busca justamente el desarrollo psicosocial del educando. Y por otro lado, se le considera al hombre como un ser imperfecto, pero que con la ayuda de la educación, a través de los conocimientos que va adquiriendo, puede llegar a ser un hombre perfecto, perfectible. También dentro de la educación personalizada encontramos algunos principios que son súper importantes a la hora de enseñar. Principios, por ejemplo, referentes a la libertad, la actividad, la creatividad, autonomía, apertura, sociabilidad e individualización. Perfecto. Muy bien. Continuando con nuestra explicación, veremos como una simple conclusión ya, según concepto de persona y de sociedad. Decíamos al comienzo que las personas son justamente las que tienen que elegir los contenidos que son útiles para la misma persona y también para la sociedad. Los conceptos de persona y sociedad son la base antropológica y sociológica de la educación. Esta pondrá énfasis en aquello importante para la persona y la sociedad, ya sea en un momento o en un grupo determinado. Y por otra parte, la educación según la acción de los actores educativos. En este sentido, el aprendizaje puede ser la experiencia de una persona integrante de un contexto cultural, social, compuesto por personas que están interactuando, relacionándose entre sí. Y esto quería compartir con ustedes referente a la clase número 3, enfoques educativos. Espero que tengan un lindo y bendecido día y por sobre todas las cosas que vayamos construyendo experiencias, aprendizajes juntos. Les invito a que puedan visualizar los materiales didácticos, analizar y por ende responder también las preguntas, los cuestionarios que tenemos alzado, disponibilizado para ustedes en nuestra plataforma Moodle. Hasta pronto.